Hola a todos y bienvenidos. El Comité Paralímpico Mexicano le da la bienvenida tanto a quienes se encuentran presentes el día de hoy aquí de manera presencial, como a quienes nos siguen por redes sociales, por la página de internet. Y estamos en el Centro Paralímpico Mexicano. Yo creo que para todos los mexicanos y para todos aquellos que estamos de alguna forma integrados en el deporte paralímpico, lo consideramos pues auténticamente la casa del deporte paralímpico en México. Y es por ello que el Comité Paralímpico Mexicano pues hoy nos honra en recibir a dos personas que han tenido en el deporte paralímpico de México gran injerencia. Lenia Rubalcaba, en representación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, además de ser pues múltiple medallista paralímpica, y para quien les pedimos pues un aplauso y dar la bienvenida. Y pues bueno, también a nuestro ponente del día de hoy, un compañero de ya de hace bastante tiempo. Digo, tengo yo un tiempecito sin coincidir con él, pero siempre con el agrado de cada vez que podemos coincidir, el doctor Agustín Aguilar Martínez, un médico que ha especializado gran parte de su conocimiento, gran parte de su preparación en el deporte paralímpico. La verdad es que ha tenido diferentes participaciones, diferentes proyectos en su respectiva área, pero siempre en beneficio de los paratletas, en beneficio del deporte paralímpico en México. He tenido la fortuna de coincidir con él en algunos Juegos Paralímpicos, en Tokio 2020. Tuvimos yo creo que además de fortuna, un privilegio de estar en el campamento de preparación previo a Tokio 2020 en la prefectura de Hiroshima, una prefectura pues que en la historia universal es bastante conocida. Pero la verdad es que no solamente por eso, tuvimos una experiencia enorme convivir con la selección de atletismo, la selección de natación, preparar esa última parte previo a los Juegos Paralímpicos, pues ha sido verdaderamente una experiencia increíble, además de seguramente recordar esa calidez que tuvo la prefectura de Hiroshima, voluntarios que se volcaron pues para poner todo su esfuerzo, todo su talento pues al servicio de los paratletas mexicanos que estaban en ese momento. Doctor Agustín, bienvenido aquí al Centro Paralímpico una vez más. Del Comité Paralímpico le extendemos un saludo de parte de la presidenta Liliana Suárez y el profundo agradecimiento por volver y compartir una vez más el conocimiento que ha puesto al servicio. Gracias. Y sin más, pues continuemos con esta, que es la cuarta ponencia de 16 que tendremos. Y sin más de mi parte, sin más del Comité Paralímpico, una vez más, bienvenidos y dejamos el micrófono al doctor Agustín. ¿Listo? Bueno. Bueno, buenas tardes. A ver si jalas. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, nuevamente quiero agradecer al comité organizador. La verdad es que ya tenía ratito sin ver a muchas personas que, pues por bastante tiempo estuve yo aquí conviviendo con ustedes. La verdad es que fueron parte de mi desarrollo, fueron parte de cuando salí de la universidad, salí de la especialidad y la verdad, pues todavía los considero bastante. Muchas gracias por todo. La plática, así como la leen, se escucha como muy rimbombante, se escucha como aparte muy aburrida. También se puede saber que este tema es un poquito árido o un poco bastante árido, pero es algo muy importante. Son diagnósticos biológicos y fisiológicos iniciales para la programación y monitoreo del entrenamiento. Básicamente, ¿qué es esto? Nosotros, como entrenadores, estamos aplicando una carga externa al atleta. Por más que nosotros estemos bien estructurados, de acuerdo al sistema que nosotros estemos llevando, no vamos a decir cuál es mejor que otro, pero de acuerdo al sistema, nosotros intentamos ponerle lo mejor al atleta. ¿Lo mejor para qué? Lo mejor para que no se lesione, lo mejor para que dé su mejor rendimiento. Pero a final de cuentas, muchas veces no puede suceder. Muchas veces hay muchas variables que ahorita las vamos a ver. Hay muchas variables
que nosotros no contamos. Y por más que nosotros estemos estructurando bien el entrenamiento, necesitamos medir esa carga. Entonces, el entrenador va a poner esta carga externa, pero también nosotros tenemos que ver cómo se comporta la carga interna, ¿sí? Esto pasa en todos lados, hasta con los medicamentos. Si yo conozco a alguien que tiene diabetes mellitus y sé que a lo mejor a gran porcentaje de la población yo le voy a dar metformina y le va a ayudar la metformina, pues entonces yo solo se la doy. Pero puede ser que ese paciente sea alérgico, o puede ser que ese paciente necesite doble dosis, o puede ser que ese paciente necesite menos dosis. A pesar de que la gran mayoría de la población le vaya bien, puede haber algunas personas que les vaya mal. Y entonces eso también pasa con la carga externa. Por más que yo se la haga muy específica e individualizada, esto puede también tener consecuencias. Entonces, ¿qué debo de hacer? Intentar medir la carga interna, ¿sale? Y esto lo consideraríamos una carga holística. Entonces, yo le aplico algo y no nada más es ver el rendimiento, o sea, no nada más es ver, ya es más rápido en el 100 mariposa o en el 100 metros planos o ya en cesta más. No, el chiste es ver cómo se comporta biopsicosocialmente. Entonces, esto es la parte importante. Ahora, ¿cuáles son las variables que involucran este rendimiento o esta carga interna? Hay muchísimas. Una, el deporte. No es lo mismo natación, atletismo, básquetbol y la parte paralímpica todavía aparte. Entonces, el deporte es una variable. Otra, la temporalidad. No voy a salir igual todo el tiempo. Acuérdense de la teoría monofactorial de la supercompensación. No todo el tiempo vamos a estar al 100%. Entonces, si yo te mido en diferentes etapas del entrenamiento, pues obviamente yo necesito tener diferentes resultados. No siempre vas a estar bien y no siempre vas a estar mal. Entonces, también es importante saber qué y de acuerdo a la temporalidad. La maestría deportiva. No es lo mismo que yo tenga 15 días empezando a entrenar o tenga 10 años o tenga 20 años, como pasa en el deporte paralímpico. Entonces, también la maestría deportiva es una variable importante. La raza, ¿no? Entonces, simplemente en México, ¿no? No es lo mismo los que están en Guadalajara, los que están en Chihuahua, Chiapas. Entonces, depende de la raza también. Género, hombre, mujer, también cambia. Masa muscular. Mientras más masa muscular tengamos, también va a hacer algunos cambios, sobre todo en algunas enzimas. Edad, que también esto es muy enfocado a la parte del deporte paralímpico. Aquí No, pues me tenemos fuiste de gente un chingo. poquito más longeva en deporte convencional. Nutrición, va a depender mucho de estas variables que vamos a estar pues checando, que vamos a estar midiendo, pues nos hablan mucho de la nutrición. Consumo de oxígeno, mientras más consumo de oxígeno vamos a tener más o menos variables. Y lesiones. ¿Qué otra cosa muy importante falta aquí? Sería la discapacidad. Entonces, también depende de la discapacidad. Y como ustedes, los que están aquí en el deporte paralímpico, por más que me lo pego, ¿no? ¿Así? ¿Sí? ¿Sí? Pero creo que sí me escuchan, ¿no? Pero bueno, ya. Más los que están en el deporte paralímpico saben que a pesar de que digamos que tiene una discapacidad, también va a depender de la discapacidad que tenga. No es lo mismo alguien que está amputado nada más de un brazo, alguien que tiene mielomeningocele o alguien que tiene parálisis cerebral. Entonces, también de acuerdo a la discapacidad, todavía esto es una variable que es mucho más difícil poderla controlar. Entonces, en la parte del paralímpico es mucho más complicado. Bien, ahora, ¿cuál se imaginan que sea mejor? ¿La parte de laboratorios o la parte fisiológica? ¿Qué se imaginan? ¿En cuál de estas dos nosotros podríamos decir, yo le voy a poner mucho más énfasis a una? ¿Cuál? ¿No? Pues a las dos. Porque ahorita vamos a ver que con un solo parámetro no podemos hacer nada. Y muchas veces estamos acostumbrados, y la gran mayoría, no nada más en medicina, no nada más en el deporte, estamos acostumbrados a que una sola cosa me diga todo. Entonces, no se puede y en menos en el deporte. Entonces, nosotros sí necesitamos tener variables fisiológicas y también variables bioquímicas, porque estas se van a complementar.
Y era lo que les decía. Entonces, no existe un solo marcador. Entonces, gran parte de la plática les voy a estar mencionando esto, porque tenemos esa costumbre de, yo solo le tomo CK, yo solo le tomo urea, yo solo le tomo ALT y ST. Y no, ahorita vamos a ver que no es factible tomarlos y sobre todo tomar decisiones en base a un solo parámetro. Entonces, esto es de lo más importante, quedarnos en la mente que no existe un solo marcador. Ahora, ya tomando este marcador o tomando estos marcadores, tenemos dos opciones, hacer un cribado o hacer un monitoreo. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? En todos lados o en la gran mayoría de los lados, solo es el cribado. Cribado es como una detección, ¿sí? Es como si yo agarrara y dijera, vamos a ver aquí todos quién tiene diabetes. Y entonces empiezo con el glucómetro y a todos les checo. Y van a salir unos que sí tienen diabetes, otros prediabetes y otros sanos. Si yo ya no le vuelvo a tomar, si nada más me quedo con ese diagnóstico inicial, eso se convierte solo en cribado. Entonces solo puedo decir, el 20% de la población que estuvo ahorita tiene diabetes y el 10% tiene prediabetes y los demás son sanos. Eso es lo que normalmente se hace. O sea, parece inverosímil lo que les estoy diciendo, pero así es como lo hacemos en el deporte. En el deporte tomamos unos laboratorios y después los volvemos a tomar en un año y después a lo mejor si bien nos va en 2 años. Entonces, la parte importante que nosotros tenemos que tener es el monitoreo. ¿Sí? No quedarnos solo con el cribado, es saber qué y cuándo vamos a tomarlo. Los biomarcadores pueden ser directos o indirectos. Directos cuando lo que estamos midiendo nos va a decir exactamente lo que estamos buscando. E indirectos nos va a decir un proceso fisiológico aparte y nosotros podemos suponer. El más común o el que se tiene más conocimiento, o supongo que se debe tener más conocimiento, es el lactato. El lactato es algo indirecto, porque fisiológicamente nos está diciendo qué tan anaeróbico es el esfuerzo. Y entonces, no es que diga, el lactato me lo dice, no. Indirectamente yo sé que a más lactato significa que está teniendo un proceso anaeróbico en el cuerpo. Entonces, no me está diciendo nada el lactato solito, sino todo el proceso fisiológico por lo cual se genera el lactato es lo que yo estoy midiendo. Entonces, todo esto va a estar enfocado a eventos fisiológicos. ¿Qué tenemos que tener como factores previos antes de escoger el mejor marcador? Selección de biomarcador. Ahorita vamos a ver algunos biomarcadores, pero es importante saber cuáles son los que me van a servir. No porque haya leído uno o porque fulanito me haya dicho uno o porque en ciclismo tengan uno. O sea, yo tendría que decidir junto con mi equipo multidisciplinario cuáles son estos biomarcadores que a mí me van a ayudar. Otro, apropiada frecuencia. Lo que les decía, que no se convierta en un cribado. Entonces, si yo ya digo que voy a hacer a medir un biomarcador, ya sea químico o fisiológico, lo que necesito hacer es saber la frecuencia. No decir, lo puedo medir ahorita, pero cuando lo puedo volver a medir, ya se me pasó la temporalidad. Entonces, perdón, pero el pasado ya no sirvió de nada. Entonces, tomarle uno o no tomarle nada es lo mismo, ¿sale? Ahora que haya suficiente recurso, va a haber algunos biomarcadores que no son tan asequibles. Entonces, hay cosas que son caras, sobre todo porque en el deporte hay muchas variables y hay muchos factores que no están difundidos para la población general. Simplemente la seca, para nosotros aquí en este medio es muy fácil y pedimos seca y es muy fácil tenerla, pero a nivel público la seca casi no se ocupa. La seca se ocupa si acaso la fracción MB y cuando hay alguien infartado. Pero, ¿qué sucede con esto? Como son estudios que se ocupan muy poco, pues el costo se enaltece. Pasa lo mismo con las tiras de lactato y las tiras de glucosa. Las tiras de glucosa son muy baratas, pero las tiras de lactato son difíciles de encontrar y son más caras. ¿Por qué? Porque se ocupan menos. Y aquí pasa lo mismo. Entonces necesitamos tener un recurso suficiente. Otra, bastante importante, es saberlo interpretar, porque de nada sirve que yo tenga el parámetro si no voy a saber qué me está diciendo. Hay algunos estudios, sobre todo en la parte de medicina, hablando de electrocardiograma, igual como cribado, que decían en dos universidades diferentes, una en Italia y una en Estados Unidos, que comentaban los de Estados Unidos que no era necesario tomar un electrocardiograma, que habían hecho muchos estudios y no era necesario, solamente con el interrogatorio y la exploración física. Y en Italia decían que sí era importante.
Entonces, ¿qué se vio? Que no tenían resultados los de Estados Unidos, no porque no sirviera el electrocardiograma, era porque la persona que lo leía no sabía. Entonces, si no sabes, pues ¿para qué lo tomas? Es como si no lo tomaras. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y otro, que sí tengan buena validez, que realmente lo que esté midiendo sea lo que quiero medir, no medir por medir. Bien, y este es un tema también bastante árido, que es el sobreentrenamiento. También importante esta plática que se queden, no estar sobreutilizando la palabra sobreentrenamiento, porque para todo, igual médicos, entrenadores, fisios, lo que ustedes quieran, todo es sobreentrenamiento. Ah, tiene 1000 DCK, está sobreentrenado. Ah, normalmente tenía su frecuencia cardíaca en 50 y ahorita la tiene en 60. Ah, está sobreentrenado. Ah, que hoy se levantó y me dijo que se sentía cansado. Ah, probablemente está sobreentrenado. No. El sobreentrenamiento es, por mucho, el diagnóstico más difícil de medicina del deporte. El más difícil y el más complicado porque cuando nosotros encontramos a alguien con sobreentrenamiento, tiene que descansar sí o sí. Entonces, alguien que encontramos sobreentrenamiento se le va un ciclo, no lo recuperamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo en sobreentrenamiento. Para eso nos van a ayudar los biomarcadores, pero no un solo biomarcador. Nos va a ayudar un proceso de análisis de biomarcadores para saber en qué momento sí podríamos llegar a tener un sobreentrenamiento. Eso aunado a muchas otras cosas, porque el sobreentrenamiento es un diagnóstico de descarte. ¿Qué significa? Yo ya vi que no tiene esto, ya vi que no tiene esto, ya vi que no tiene esto. Ah, ahora sí puedo decir que muy probablemente tenga sobreentrenamiento aunado a una baja del rendimiento. Entonces hay que tener cuidado con esto. Esto va para no con un solo marcador decir que tiene o no tiene sobreentrenamiento. Yo he visto gente que tiene 10,000 DCK, sobre todo en paralímpico, y no significa que esté sobreentrenado. Significa que a lo mejor en ese momento tiene algo que está involucrando su salud y su rendimiento. Creo que no sirve. Pero no significa que esté sobreentrenado. Bien, ya para comenzar, vamos a ver la seca. La seca yo creo que es una de las más difundidas, que es la creatinfosfoquinasa, y normalmente esta conocemos que tiene 3 isoformas. O sea, isoformas son como configuraciones diferentes de la seca. La seca en general y la seca con 3 isoformas, que es la que normalmente se conoce, pero ahora ya también se sabe que hay otras 2 isoformas más que están en la mitocondria. Estas están en el citosol de la célula y estas están en la mitocondria. Entonces, cuando nosotros medimos seca total, estamos midiendo las 5. Y de ahí nosotros vamos a estar midiendo algunas de acuerdo a la fracción. Si vemos MB, es la que más se ocupa. Y es la que más se ocupa porque es en la parte de cardíaca. Entonces, cuando tenemos un infarto, una angina, la MB es de músculo cardíaco. Entonces, tomamos EKMB y podremos ver si se está infartando o si se infartó o no se infartó esta persona. Si es BB, es de cerebro. Entonces, cuando tenemos un evento cerebrovascular, va a estar elevada la CK, pero también va a estar la fracción BB más elevada. Y la MM es la de músculo estriado. Entonces, si nosotros queríamos ser mucho más específicos y mucho más estrictos, tendríamos que buscar CKMB. Y les pregunto a ustedes, ¿alguno ha visto que alguien haga CKMB? Digo, CKMM. Pues no, porque realmente nosotros nos enfocamos o los laboratorios se enfocan a lo que más se vende. Yo como chopo, pues no voy a invertirle miles de pesos para que vengan 2 al año a pedir MM. Entonces, sí, por eso no lo pedimos. Entonces, lo que nosotros hacemos es enfocarnos a una fracción total de SK, sabiendo que no nada más puede ser MM, puede tener otras cosas que también están elevadas. Bien, ¿para qué sirve la creatinfosfoquinasa? Es bastante importante porque necesitamos, acuérdense que el ATP es la molécula de energía. Para que haya una contracción muscular necesitamos que se rompa esta molécula de ATP y se convierta en ADP, ¿sí? Y en eso vamos a tener la contracción. Pero ¿qué sucede? Si yo quiero tener una relajación de ese músculo, yo tengo que recuperar este ATP y dependiendo de la intensidad, que eso ya es
otro tema de procesos metabólicos, pero dependiendo de la intensidad y del tiempo en el que se necesite recuperar esta energía, podemos ocupar la creatinfosfoquinasa, que si lo han visto en algún libro, pues son los primeros 10 segundos habitualmente. Entonces, la creatinfosfoquinasa lo que va a hacer es transmitirle un fósforo para que nuevamente se convierta en ATP. Esto es importante porque si eso no sucede, no nada más no es recobrar energía, sino que el músculo no se relaje. Si no se vuelve a convertir en ATP, el músculo no se va a relajar, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la seca. Ahora, ¿cómo va a estar elevada? Se tiene que romper. Entonces, cuando se rompe el músculo, esta seca se va a ir al espacio extracelular y ahí es donde nosotros la vamos a estar midiendo. Entonces, ¿cómo se puede romper? Hay dos formas, una forma metabólica y una forma mecánica. Las dos habitualmente están conviviendo en el mismo tiempo. ¿Qué es la parte metabólica? Parte de la contracción muscular que se genera es por la movilización de iones de calcio. Entonces, esa movilización de iones de calcio dentro de la célula muscular hace que, bueno, creo que se apaga por ratitos. Hace que los iones empiecen a destruir la pared de la célula. Entonces, por ese mecanismo se rompe. Y otro es en la parte mecánica. Esas contracciones musculares repetitivas hacen que el disco Z se rompa también. Entonces, estos dos mecanismos hacen que haya una microruptura y esa microruptura haga que se vaya al espacio extracelular esta enzima que se encuentra ahí en el músculo. ¿Sí me escuchan así, va? Bien. Ahora, también parte importante es cuándo la tenemos que medir, porque también ahí tenemos otros problemas. Yo no me importa, yo solo la mido y no sé cuándo. Y muchas veces el error que se comete o que se intenta cometer es de que yo la mido hoy y en base a los resultados de hoy voy a saber cómo estuvo ayer y voy a ponerlo de mañana. Y entonces, ¿por qué? Porque decimos, si en mi concepción está de, hay microrupturas, el ACK se mueve al espacio extracelular, entonces si yo la noto elevada hoy, significa que ayer estuvo mal, y entonces significa que mañana le voy a bajar la carga. Entonces es un concepto totalmente erróneo, porque la elevación empieza hasta las 24 horas. Su pico empieza a las 20, su pico, perdón, también está a las 24 horas, y el mantenimiento está a las 24 horas. ¿Qué significa? Que todo se queda ahí. Y el problema es que se tarda mucho más tiempo en salirse del torrente sanguíneo. Entonces, yo puedo tener cargas de trabajo acumuladas de 7 días. Entonces, si yo tomo hoy, yo no puedo estar seguro que la elevación de SK fue de ayer. Podría ser esa elevación de SK de antier o de hace 5 días. Y puede ser que a lo mejor ustedes lo han notado, los que han tomado SK, de decir, oye, ¿cómo es posible que hoy salgas elevado si la carga que te la puse la semana pasada y ayer estuviste tranquilo? ¿Cómo es posible que hoy estés elevado? Y según esto te tengo que poner mañana una carga baja. No es así. Entonces, esto es la parte importante de saber que dura mucho más tiempo esta parte de mantenimiento y todo empieza a las 24 horas. Obviamente también dependiendo del ejercicio, ¿no? Ejercicios que son excéntricos y ejercicios que son de fuerza máxima, tiempo e intensidad elevados, van a haber muchas más microrupturas y eso va a hacer que se eleve la seca. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no en el momento que se rompe el músculo o que hay microrupturas del músculo, por qué no luego sale? Por ejemplo, como el lactato, ¿no? Yo el lactato lo produzco y luego a los 3 minutos de que haya una carga estable, yo podría medirlo. Y luego, si yo cambio de intensidad, puedo ver si baja o sube. Eso es muy rápido. El problema de la seca es de que no se pasa del modo extracelular, no se pasa directamente a la sangre. La seca, por su peso atómico, que vimos que era de 43 kilodaltons, se pasa al sistema linfático. Entonces, no se pasa directo a la sangre, se pasa al sistema linfático y luego se tarda de lo que pasa el sistema linfático a las venas cavas. Entonces, es un paso más, por eso
es un poco más tardado poder encontrar estos picos. Y hay un retraso, obviamente, en la eliminación. Se tarda en subir y también se tarda en bajar. Entonces, ustedes pueden haber notado que llevan 2 o 3 días sin cargas importantes y siguen las elevaciones de seca, y es por esta parte. Por eso les digo, hay que tener esta concepción, porque si no, pues nos volvemos locos, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué te está pasando? Yo te bajé cargas, o no tienes una carga importante y ya estás con una seca, o sigues con una seca elevada. Ahora, aquí es todo un show, porque depende de dónde lo lean, va a haber valores. Y los valores que habitualmente están en casi toda la bibliografía son valores para gente sana, que no tiene patologías y que son sedentarios. Entonces, si nosotros vemos, sí, hasta 190, sí, 190 alguien tranquilo, que no está haciendo mucho ejercicio. Nosotros podemos ver que puede ir desde 20 hasta 16,000 la basal. ¿Sí? La primera vez que le tomemos puede tener eso, y va a depender de la temporalidad, y va a depender si tiene patología, y va a depender si tiene alguna discapacidad o no, y de la masa muscular. Ahora, ¿qué es lo importante de aquí? No nada más es medir cómo va, cómo se comporta, sino también un riesgo de rabdomiólisis. Rabdomiólisis, en pocas palabras, es que se dañe el riñón. Estas moléculas de seca se tienen que filtrar por el riñón. Entonces, cuando hay muchísimas, el riñón se tapa. Y entonces eso puede ocasionar un problema bastante importante de insuficiencia renal aguda. Entonces, nosotros tenemos que cuidar este riesgo, y el riesgo empieza a partir de 10,000. Y la media en un deportista convencional, de acuerdo a su temporalidad, va de 500 a 1000. Entonces, también no hay que asustarnos, porque muchas veces con nosotros llegan, sobre todo en el cenar, que llegan y dice, tiene 800, y todos vueltos locos porque tiene 800, y tú ves al atleta, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Te duele algo? No. Oye, ¿y las marcas? No, pues es que hoy hizo su mejor marca. Y todos, no, pues no puede ser que tenga su mejor marca porque tiene 800 o tiene 900. Todo esto va porque les digo, no estamos midiendo justo en ese momento, estamos midiendo días atrás. Es una carga acumulativa. Y otra cosa, ustedes también, los que han tenido grupos grandes, pueden ver que hay gente que le ponen una carga importante y su CK siempre se mantiene baja. Y puede ser alguien que apenas está llegando y le están poniendo algo ligerito y su CK se va a las nubes. Eso es porque hay gente que es respondedora y no respondedora. Hay gente que con poquito se va a elevar mucho su CK, y hay gente que con mucho prácticamente no se eleva. Entonces, esa es otra variable por la cual yo no puedo estar comparando. Yo no puedo decir, en mi deportista A está mejor porque tiene 400 que el B, que tiene 700, y los dos tienen la misma carga. No, esas comparaciones no se deben de hacer. Bien, entonces, la parte importante con seca y con todo lo que vamos a ver, ¿qué se requeriría hacer? Saber un perfil de cada atleta. Entonces, yo saber si de acuerdo a mi temporalidad va subiendo o va bajando. ¿Qué sí podría hacernos como una cuestión importante? Que yo sepa que siempre en preparación general tiene 300 o 400. Pero entonces el próximo año que yo le haga preparación general y salen 800, 900, ahí sí yo ya me tendría que preocupar, porque yo ya tengo un perfil de ese atleta y yo ya sé que para esa temporalidad, con la carga que le estoy poniendo, no debería de subir, porque lo estoy comparando contra él mismo y contra su etapa. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer con prácticamente todos los marcadores bioquímicos y fisiológicos, saber el perfil de cada uno, no solo un cribado, porque no me va a decir nada. O sea, ahorita ya vieron, muchas veces, a veces es preferible no saber, porque yo me quedo con la idea de que seca elevada, ya, está mal, le debo dejar cargas. Pero si empezamos a leerle y a rascarle, pues ya vemos que no es así, ¿no? Que es mucho más complejo que solo tenerlo elevado. Bien, otras enzimas es la ALT y la AST. Alanino transaminasa, que antes también se decía TGP, y aspartato transaminasa, que es TGO. Estas básicamente son enzimas que catalizan algunos procesos para obtención de energía. En este caso es piruvato, para que se una al ciclo de Krebs y todo este show. Estas habitualmente están en el hígado. Como muchos, ya vimos acá
que seca puede estar en muchos lados, ¿no? En el cerebro, en músculo estriado, en músculo cardíaco. Esta también, esta no nada más está en el músculo, está en el hígado. Y entonces, cuando se rompe el hígado, por ejemplo, cuando hay hepatitis o cuando hay procesos hepáticos, va a estar elevadas también. Pero ahí ya la parte médica tendría que ver con muchos otros parámetros, porque no nada más es verlo así, es ver todo el panorama. Entonces, si yo veo que tiene ALT, AST, bilirrubinas, GGT elevadas, pues yo ya veo que no es un patrón muscular. Yo veo que es un patrón en el cual está dañado el hígado. Pero si yo veo que tiene seca elevada y tiene ALT y AST solamente del patrón hepático, pues entonces yo ya podría ver que es algo muscular. ¿Sale? Entonces, lo mismo. Cuando hay ruptura, la ALT y la AST van a salir. Como estas, su principal mecanismo no es la linfa, pues estas se elevan un poquito más rápido. Entonces, vean, la AST se eleva un poquito más rápido que las otras dos, que la CK y la LT. Y estos son los criterios para tener una basal. De 7 a 56 la LT y la AST de 10 a 40. Entonces, también lo que les comento, esto es algo basal y es en una persona sana, porque también hay muy pocos estudios donde determinen exactamente cuánto tiene que tener por persona, por deporte y por temporalidad de AST y ALT. Y sobre todo, porque no están midiendo una sola cosa. Acuérdense, todos los biomarcadores intentamos como acomodarlos en un estante de qué es lo que me están dañando, pero no significa que nada más sean de ese estante, significa que pueden estar en otros lados y otras patologías también los pueden elevar. Vean, aquí es como se debería de hacer. Este es el seguimiento de una persona. Entonces, si se fijan, hay un rango normal que nos está poniendo ese estudio y de acuerdo al mes vamos a tener diferencias. Entonces, es la misma persona. Es la misma persona. Entonces, si nosotros solo le tomamos en junio, nos vamos a tener que está bien, que está en 42. Pero si solo le tomamos en mayo o le tomamos en marzo, vean, podemos decir que está mal. ¿Y qué es? ¿De qué va a depender esto? ¿Por qué se imaginan que sea así? ¿Por qué salió así? Por la temporalidad. La temporalidad del entrenamiento va a dictaminar cuánto tiene de la enzima. Entonces, por eso es importante hacer todo un seguimiento de una persona para saber, en esta temporalidad, en este pico de entrenamiento, normalmente está entre tanto y tanto. Si está más abajo o está más arriba, entonces ya nosotros tendríamos que ver qué es lo que está pasando, no solo con una. Bien, otra es la LDH. La LDH es lactato deshidrogenasa, que ahorita vamos a ver en qué funciona, pero también pasa lo mismo. Hay 5 isoformas. Entonces, nosotros medimos la LDH completa, pero si la partimos, viene de diferentes lados. La LDH1 están en los eritrocitos y el corazón, que serían los glóbulos rojos. La LDH2 en los leucocitos, que son los glóbulos blancos. La LDH3, pulmones. La 4, riñones y páncreas. Y la 5, músculo e hígado. Entonces, ¿qué significa? Que siempre que haya una destrucción de cualquiera de estos órganos, vamos a tener elevaciones del LDH. Entonces, si yo tengo una persona que está haciendo ejercicio y aparte tiene una infección de vías respiratorias, pues entonces también va a tener elevación de leucocitos y también va a tener destrucción de leucocitos. Entonces, yo no puedo decir que la LDH que está elevada es solo por el entrenamiento. Puede ser también que tenga por acá o que tenga un problema en el riñón. Entonces, hay que tener cuidado con esto. ¿Para qué sirve la LDH? Pues cataliza la reacción del lactato hacia piruvato. Entonces, acuérdense en la parte de los procesos metabólicos que en un ejercicio de alta intensidad donde habitualmente es anaeróbico, nosotros estamos produciendo lactato, que era lo que les decía, es un mecanismo indirecto de medir la intensidad. Pero también este lactato se puede llegar a reocupar a piruvato para entrar en el ciclo de Krebs, ya con una parte aeróbica. Entonces, parte del aclaramiento del lactato es que se ocupe esta LDH para cambiarse a piruvato. También, como es una enzima que es intramuscular, pues en el momento que se rompe el músculo va a salir a la circulación.
el músculo o cualquier otro órgano. También esto se ocupa mucho, por ejemplo, en cáncer. Las personas que tienen cáncer se eleva mucho la LDH. ¿Por qué? Porque hay un recambio celular muy elevado. El basal de LDH puede estar entre 105 y 333. Este se eleva a las 24 horas y puede estar elevado de 48 a 72 horas. Este también es un periodo de tiempo un poquito más cortito que la CK. Entonces, pero también, si se fijan, pues no podemos dictaminar de un día a otro qué es lo que tiene, tampoco con la LDH. Aunque se mueva más rápido, tampoco podemos decir que lo que la tiene elevada es ayer, si no le medimos antier. Y también, otra cosa que es importante, tampoco pasarnos de estarles midiendo todos los días todo, porque ni hay recursos ni nos va a dar tanta información. Nosotros tenemos que saber en qué puntos. Y sobre todo, porque la gran mayoría de estos biomarcadores sí se tienen que hacer con muestras de sangre que van más allá de los 300 microlitros para poderlas medir todas. ¿Y qué es más allá de 300 microlitros? Pues es realmente tomarle de una vena, porque es difícil colectar 300 microlitros, y aquí me puede decir Fernando y Ray si ya está por ahí. Es complicado, ya es que me están tapando. Es complicado sacar en una gota o en varias gotas 300 microlitros. Quedan mucho más traumatizado la oreja o el dedo. Y también, pues depende de cada quien y de sus atletas. A muchos no les gusta que los esté picando, a nadie nos gusta que nos estén picando. Entonces, que le estén diciendo que todos los días tienen que pasar a tomar laboratorios también está complejo. Entonces, por eso les digo, hay que seleccionar. Y esta también va a variar si es hombre o mujer. Si es hombre, normalmente es un poquito más elevado, y si es mujer, un poquito más bajo. Bien, otra que pues, les gusta también mucho, 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 es la urea, ¿no? La urea es parte del circuito, del mecanismo de la degradación de las proteínas. Entonces, también muchas veces todo es la urea. Todo es la urea. Bueno, la seca no, entonces voy a medir la urea, voy a medir la urea. Y sí, nos habla de una degradación de proteínas, pero no nada más por una cuestión de ejercicio. Puede ser por carga de entrenamiento, pero también puede ser por hidratación y también puede ser por alimentación. Si yo tengo una persona con una dieta hiperproteica, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Su urea va a estar elevada, ¿sí? Y también la parte de la hidratación, independientemente de la carga del entrenamiento y de la nutrición, es súper lábil. Entonces, simplemente con el hecho de que el atleta, si se toma la muestra en la mañana, pero en la noche no se hidrató, me va a salir alta la urea. Y entonces ahí, ¿qué voy a determinar? ¿Fue por el mecanismo del entrenamiento? ¿Fue porque no se hidrató? ¿Fue porque a lo mejor hizo mucho calor en la noche y se deshidrató? Entonces hay muchas variables que no solo nos podemos enfocar a urea, entrenamiento. O sea, tendríamos que ver dentro de todos los parámetros que me pudieran afectar la urea, y sobre todo que la urea se mueve muy rápido. O sea, en horas de deshidratación, después de un entrenamiento, se puede, o de una diarrea, por ejemplo, que se deshidratan, puede estar cambiando la urea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No significa que no se deba de medir, pero significa que hay que ver todas las variables que nos está involucrando esto. ¿Y cómo se excreta? También este es otro problema, porque no todo se va hacia la sangre, no todo lo podemos medir en sangre. Gran parte de la urea se va a la orina, pero otra se va al sudor. Entonces también es otra variable. Si sudé mucho, pues entonces puede ser que elimine urea. Y entonces también en el laboratorio me puede decir que la urea está bajita, cuando realmente lo que pasó es que excrete más de lo que debería de excretar. Entonces, esta es otra variable bastante importante. Les digo que mientras más le rascamos se pone más complejo. Y lo basal va de 10 a 48 unidades. Entonces, también esto es importante. Como esto es más lábil, esto sí necesitamos hacerle como todo interrogatorio. Sobre todo, ustedes deben de conocer, hay varios tests que se hacen día a día al atleta para ver pues cómo durmió, si descansó, si se hidrató en el entrenamiento, con qué se hidrató. Entonces, todo esto nos tiene que dar una idea de saber si esta elevación es por degradación de proteínas o si es por cuestiones de hidratación o de alimentación. Sí, también, si no estamos, por ejemplo, pues en comunicación con el nutriólogo
y el nutriólogo sabe que para esa temporalidad le tiene que dar una dieta hiperproteica, pues para mí, yo ya estoy pensando que tiene 20,000 cosas y el simple hecho es de que solo está comiendo más proteínas. Por eso les digo, tenemos que saber muchas más cosas que solo medirlo. Y vean las elevaciones. Las elevaciones son muy rápidas y también va a depender del tipo de ejercicio que se haga. Cuando es un ejercicio aeróbico, vamos a tener mayor elevación de urea a un ejercicio anaeróbico. Entonces, en las dos se eleva, pero en cuestiones de ejercicio anaeróbico se va a elevar menos que en ejercicios aeróbicos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues nos serviría más en entrenamientos o en deportes que tienen un componente aeróbico más elevado. ¿Vale? Bien, testosterona. Hasta el punto previo, habíamos visto productos que se encuentran dentro de la célula que al momento de romperse ese músculo salen a la circulación o a la linfa. Ahora son hormonas que, de acuerdo a la etapa del entrenamiento, al ciclo circadiano, a si eres hombre o eres mujer, se secretan más o se secretan menos. De las más importantes es la testosterona. ¿Y por qué? Porque esta tiene una asociación con la mejora del rendimiento. Entonces, tan fácil se puede ver pues, con el dopaje, ¿no? Muchas personas se dopan con análogos de testosterona para mejorar el rendimiento. Ahora, esto, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge en nuestro cuerpo? En los hombres, de las glándulas suprarrenales y en los testículos. Las mujeres igual, glándulas suprarrenales, pero ahí en los ovarios. Bien, ¿qué efectos nos va a dar la testosterona? Vamos a aumentar masa muscular, entonces vamos a tener mejor calidad en el músculo, pero también eritropoyesis. ¿Qué es esto? Va a aumentar los glóbulos rojos, ¿sí? Todos los glóbulos rojos, los eritrocitos, los va a aumentar. Entonces también nos va a ayudar un poco en la parte aeróbica. Cuestiones psicológicas, aumenta o mejora el estado de ánimo, la testosterona, entonces también. Y algo importante, sobre todo también mucho en las mujeres, la densidad ósea, ¿no? Aumenta la densidad ósea. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una disminución de testosterona? Pues todo lo contrario, ¿no? Va a disminuir el rendimiento y nosotros tenemos que tener entre 26, por encima, perdón, de 26,4 los hombres y por encima de 1,5 nanomoles las mujeres. Ahora, esta es una de las hormonas que todavía se está estudiando un poquito más en cuestiones del sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que cargas elevadas de una intensidad muy alta y por mucho tiempo pueden llegar a disminuir la testosterona. ¿Qué significa? En estímulos cortos sí se aumenta la testosterona, pero si no hay descansos o recuperaciones adecuadas en un proceso de estrés continuo, va a llegar el momento que la testosterona empieza a bajar. Y entonces ahí sí podríamos hablar de una disminución de rendimiento. Hay hasta una relación que ahorita vemos junto con el cortisol, pero todavía se llega a ocupar que ya hay algunos artículos que mencionan que tampoco se debería de ocupar para sobreentrenamiento. Entonces, ya vimos que la testosterona es una hormona que hace un anabolismo, ¿no? Que construye músculo. El cortisol lo ponemos aquí o lo ponen la gran mayoría de los artículos como el malo. Entonces, ¿qué es el cortisol? El que destruye. Es una hormona esteroide que es catabólica. Sí, también tiene un efecto antiinflamatorio, pero nosotros en la parte del rendimiento no queremos catabolismo. Nosotros queremos siempre anabolismo, anabolismo. Entonces, por eso a esta hormona normalmente se le tacha como si fuera la hormona mala, ¿no? ¿Y qué pasa en la relación que ahorita vamos a ver? Cambia la relación en un estrés continuo, aumenta el cortisol y disminuye la testosterona. Y entonces aumenta el catabolismo y disminuye el anabolismo. Entonces, por eso esa relación lleva mucho tiempo diciendo que pudiera ser uno de los mejores marcadores para encontrar un sobreentrenamiento. Ahora, esta es la pregunta que últimamente se han hecho en los artículos. ¿El estrés del ejercicio y el entrenamiento físico junto con la elevación del cortisol será perjudicial? O sea, ¿realmente el que yo tenga una elevación de cortisol me puede afectar siempre al organismo o siempre al músculo? Lo que se ha visto es de que estas elevaciones de cortisol se dan también durante el ejercicio. Entonces, no nada más es lo que se sabe de que la testosterona
de acuerdo al tipo de ejercicio, va a subir, sobre todo en ejercicios de fuerza, va a subir. En ejercicios aeróbicos va a empezar a subir, pero solo va a empezar a subir a partir del 50% del VO2 max. Entonces aquí te queda depender también de la capacidad aeróbica de cada uno. ¿Por qué? Porque si mi capacidad aeróbica es muy bajita, pues muy rápido puedo llegar a ese 50% y ya empiezo a secretar cortisol. Si mi entrenamiento es, perdón, mi VO2 es mucho más elevado, voy a tardar más tiempo o mis intensidades o mis zonas de entrenamiento son más bajas que ese 50%, va a ser difícil que el cortisol se eleve. Pero, ¿qué es lo importante? Entonces, nosotros podríamos decir, si el cortisol se eleva durante el entrenamiento, ¿qué significaría? Que tenemos un catabolismo. Entonces, me está afectando el cortisol. O sea, si yo hago entrenamientos por arriba del 50% del VO2 más y yo tengo una elevación de cortisol, pues significa que todos los ejercicios que yo haga arriba del 50% voy a tener catabolismo o voy a tener aumentado el catabolismo durante el entrenamiento, no nada más posterior, sino durante el entrenamiento. Y lo que se ha visto últimamente es que no. Los receptores de cortisol y de testosterona en el músculo son los mismos. ¿Qué significa? Que por el mismo receptor compiten las dos. Entonces, si el micrófono, por ejemplo, o bueno, para que me escuchen, el señalador es un receptor, aquí puede llegar la testosterona o puede llegar el cortisol, pero solo uno se va a pegar. Entonces, si tengo más testosterona o tengo más cortisol, pues van a competir más, ¿no? El que tenga más es el que va a ganar. Pero ¿qué sucede en estos receptores? Van a disminuir, cuando estamos haciendo ejercicio, van a disminuir la afinidad por el cortisol. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Aunque yo tenga mucho cortisol, la afinidad por el receptor va a ser más para la testosterona que para el cortisol. Entonces, si se fijan, el mismo organismo tiene como su propio feedback para que, aunque tengas mucho cortisol, no, el mismo organismo va a decir, pues estás, pero no te metes al músculo. Entonces, eso ayuda para que aunque tengamos una elevación de cortisol durante el ejercicio, pues no nos afecte para que tengamos un catabolismo. Entonces, el mismo cuerpo se está autorregulando. Por eso de aquí viene si realmente el cortisol agudo o la elevación de cortisol aguda nos afecta o no. Entonces, ya se ha visto que no. Y esto es lo que les decía. Para el sobreentrenamiento todavía hay algunos artículos que lo mencionan, que sería la relación entre testosterona y cortisol. Si hay un 30% de esto, podríamos sospechar que sí tiene un sobreentrenamiento. ¿Cuál es el problema de la testosterona y el cortisol? Que son elementos que son caros. O sea, no es fácil estarlos pidiendo a cada ratito. Entonces, ¿qué hacemos con estos? Realmente cuando vemos que todas las variables están mal y que nos enfocamos hacia un sobreentrenamiento o que tiene un problema más grave, ahí es cuando nosotros podríamos pedirlo. Porque si no, lo que les dije en un principio, pues es un estudio caro que no se lo voy a estar pidiendo cada mes para que no me diga nada. ¿Sí? Entonces yo necesito saber cada cuándo y sobre todo los costos. Algo también bastante importante y sobre todo a nosotros que nos compete en altitud es el hierro. Y el hierro tenemos que estarlo monitorizando sobre todo en deportes que tengan un predominio aeróbico. Si tenemos una disminución de hierro, esto independientemente de la hemoglobina, o sea, porque pueden decir, su hemoglobina está en 18, su hemoglobina está en 17, o en mujeres está en 16, no debemos de tener problemas, no. O sea, independientemente de que la hemoglobina la tengamos bien, si los niveles de hierro están bajos, vamos a tener todo esto. Vamos a disminuir el B2 pico y B2 max, va a disminuir la energía, va a disminuir el tiempo para llegar a la fatiga, y vamos a tener un aumento en el lactato. Entonces también estas curvas de lactato y este monitoreo de lactato durante los entrenamientos se puede ver afectado por el simple hecho de no monitorar el hierro. ¿Sí? Y esto es muy importante, ya después nos dirán los nutriólogos, pues muchas veces nuestras dietas a lo mejor no son tan importantes o tan ricas en hierro, o no hacemos lo más importante para que se absorba. Entonces hay que tener mucho cuidado con hierro. No nada más, como les digo, para la cuestión de generar eritrocitos, sino también para el rendimiento. Y los valores tienen que estar entre 65 y 175. Sobre todo, acuérdense, el hierro y en gente que está haciendo campamentos de altitud. ¿Por qué? Porque nos vamos a nivel del mar, bajamos hemoglobina,
pero al momento de subir, nosotros necesitamos subir hemoglobina y entonces necesitamos ocupar el hierro. Entonces, muchas veces en estos cambios necesitamos estar monitorizando el hierro para que no se desplome. Bien, para acabar antes de, bueno, que nos vayamos a un descanso de 10 minutos, vamos a acabar con estas 4, que son moléculas mucho más complejas, que son moléculas que casi no se piden, todas están en investigación y por ende son mucho más caras, pero nos dan mucha más información. Interleucina 6 es una molécula que habitualmente se ocupa para medir la inflamación, pero se ha visto también que el músculo, la contracción muscular repetitiva, eleva la interleucina. Entonces, ahí nosotros podemos estar midiendo qué tanto está haciendo ese ejercicio o qué tanto se está comprometiendo el músculo. Otra es una molécula SB100 o S100B, que esa habitualmente donde más se ocupa es en las conmociones, traumatismos craneoencefálicos. Esa es una molécula que se encuentra en el cerebro y cuando hay destrucción de células cerebrales, de neuronas, esta se eleva. Entonces también en conmociones, en concusiones se puede estar elevada, pero se ha visto también que en el entrenamiento se puede estar elevando. Otra, el complejo mayor de histocompatibilidad. Este es un poquito más complejo, pero es, como su nombre lo dice, todas las células tienen unos receptores que la misma célula determina si las demás células que están alrededor son del mismo cuerpo o son de un cuerpo extraño. Y eso es parte de la inmunidad. Entonces, hay células que están en todo el organismo, que son los leucocitos, que están detectando si hay una célula extraña o si hay algún alergeno o si hay algo extraño al cuerpo y eso lo están detectando todo el tiempo. Eso es lo que nos evita de enfermedades. Se ha visto que en gente que tiene mucho tiempo sin recuperación, disminuye este complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa? Que nos pone más indefensos ante cualquier otro antígeno, cualquier enfermedad, cualquier alergeno. Entonces se ha visto que todas las células del cuerpo disminuyen este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces nos hace más susceptibles. Entonces no significa que tengamos menos leucocitos, porque nos podemos estar midiendo y decir, pues los leucocitos siguen igual, no sé por qué te estás enfermando. No, lo que está bajando son estos complejos que nos ayudan a detectar a la parte mala. Entonces, si esto baja, pues obviamente es mucho más fácil enfermarse o tener alguna complicación. Y para acabar, el agotamiento de los linfocitos B. También la actividad de estos linfocitos B. Los linfocitos B son los que nos sacan las inmunoglobulinas, las defensas, los anticuerpos. Entonces, si yo tengo un agotamiento de estos linfocitos, pues entonces no van a funcionar igual y entonces no van a secretar la misma inmunidad, no van a secretar las mismas inmunoglobulinas. Entonces, si esto se mide, se ha visto que en sujetos que están propensos a este sobreentrenamiento tienen un agotamiento de linfocitos B. Entonces, esto también nos podría dictaminar si el entrenamiento se está pasando. Y estos son cosas que son mucho más rápidas, que se pueden controlar en 1 o 2 días, pero son bastante caras. Entonces, por eso les digo, hay que saber que sí y que no. Y yo creo que aquí nos vamos al descanso. Me decían que 10 minutos de descanso y regresamos.
Vamos a continuar. Por si no me escuchan y luego yo. Bien, continuando con esta parte, ya vimos en cuestiones biológicas, bioquímicas, ¿no? Tomar laboratorios, que todo eso también involucra mucho problema, ¿no? Porque es picar, tomar sangre, hay gente que nos ha tocado bastantes que se llegan a desmayar, que no les gusta. Entonces, hay otras medidas fisiológicas que nosotros podemos estar tomando, que son medidas indirectas del sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo, hagan cuenta que recopila información de todo el organismo y en base a esa información puede estar dando algunos valores. Antes se medía la frecuencia cardíaca en reposo, ¿no? Entonces a muchos les tocó, a mí todavía un poquito, que era de todos los días que se levanten a ver cuánto tienes de frecuencia cardíaca en la mañana. Ah, pues 50, o unos tenían 30, y en el momento que se desplazaba un poquito, en ese momento podríamos estar sospechando que a lo mejor no estaba asimilando la carga. Eh, pero, ¿qué sucede con la frecuencia cardíaca de reposo? También es muy lábil, muy lábil. Entonces, puede ser que yo no dormí bien, puede ser que no me hidraté, puede ser que hizo mucho calor, puede ser que hizo mucho frío. Entonces, esas variaciones de frecuencia cardíaca matutina, que era la del reposo, pues van cambiando. Entonces, no significa que haya estado mal, significa que con lo que se tenía, pues se ocupaba, ¿no? Pero ya hay cosas mucho mejores. Hay otra que es recuperación de la frecuencia cardíaca después del ejercicio, tanto después del ejercicio de un entrenamiento como de una prueba de esfuerzo. Nosotros en una prueba de esfuerzo también en la fase de recuperación podemos estar midiendo el sistema nervioso autónomo sabiendo cuánto se recuperan. Por ejemplo, nosotros en las pruebas de esfuerzo que hacemos, que son pruebas de esfuerzo maximales, les pedimos que por lo menos se recuperen 30 latidos en el primer minuto para saber que es una recuperación adecuada en un deportista. Para una persona sedentaria, aparentemente sin problemas cardiometabólicos, puede estar arriba de 18 o 12 si es en sedestación. Otro es la variabilidad del QT, que la variabilidad del QT es tomar un electrocardiograma, hay un rango que se denomina QT y se está midiendo en cada una de las derivaciones del corazón para saber si esto cambia. Si esto cambia puede ser que esté muy elevado el sistema nervioso simpático. Otra que también habla de la dispersión del QT, esto es qué tanto está cambiando también en las derivaciones, este mismo QT. Pero todo esto nos habla de medidas indirectas del sistema nervioso autónomo. O sea, no hay una forma directa de medir el sistema nervioso autónomo. Una de las más importantes y que ahorita está muy accesible para todos es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto? La frecuencia cardíaca no es un metrónomo. Los latidos no tienen una regular como un reloj y los cambios definidos son variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué significa? Yo cuando veo un electrocardiograma, creo que todos han visto un electrocardiograma o todos han visto su pulso. Entre un latido, cada pico es un latido. Entre cada pico, aunque nosotros veamos el electrocardiograma y lo vemos así de lejos, pues podemos decir, ah, todos están iguales. Pero hay microcambios entre latido y latido. Esos microcambios, si se fijan aquí es 0.8, 0.7, 0.79, 0.72. Entonces, este no es igual con este y no es igual, los tiempos son diferentes. Eso es lo que se le llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo importante? Debemos de tener mucha variabilidad. Si los latidos se hacen todos iguales, significa que el sistema nervioso autónomo está muy bajo y nuestro riesgo de muerte es muy alto. ¿Y qué significa en el entrenamiento? Porque esto empezó primero patologías. Empezó primero con personas que tenían problemas cardíacos, que tenían infartos, insuficiencias cardíacas, que tenían diabetes. En esas personas se vio que tenían esto igual y aumenta su riesgo de muerte. Pero ya después se vio que se podía pasar al deporte y entonces gente que tiene esta variabilidad disminuida significa que es gente que no está asimilando bien las cargas de entrenamiento. Este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, hay una retroalimentación entre el sistema nervioso
y cualquier organismo del cuerpo. Entonces, hay cosas que están pasando, por ejemplo, en el corazón y se mandan al cerebro y el cerebro manda. Pero también hay una recopilación por este sistema nervioso autónomo. Entonces, si hay un problema cardíaco, si hay un problema hepático, si hay un problema emocional, todo eso se empieza a recopilar por el sistema nervioso autónomo y hace que aumente ese sistema nervioso autónomo o disminuya. Y nosotros eso lo podemos medir indirectamente. Ven, este es un trazo que se le toma a las mujeres embarazadas, que es un toco, y lo de arriba es la frecuencia cardíaca del feto. Esto lo pongo porque es mucho más esquemático para que vean cómo se está peleando el sistema nervioso simpático con el parasimpático. El simpático lo que hace es aumentar frecuencia cardíaca y el parasimpático bajarla. Entonces, hagan de cuenta que el simpático está jalando hacia acá arriba y el parasimpático está jalando hacia acá abajo en un tiempo definido. Entonces, vean cómo está, algunas veces sube, baja, vean, si alcanzan a ver cómo la línea va haciendo esto. Eso es una variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto es un feto sano. Si nosotros, esto es otra cosa, pero si nosotros viéramos que su frecuencia cardíaca está así, en lugar de así, podemos pensar que tiene muerte cerebral. Entonces, esto es un esquema para que vean cómo sí es importante que se esté jalando entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático para tener esta variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y vean, así tiene que pasar. Tiene que aumentar el intervalo RR, que es la distancia entre cada latido. Vean, tiene que ir subiendo. Y cuando está así, es que baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí es donde nosotros podemos llegar a tener problemas. ¿Cuáles son los factores que pueden influir en la variabilidad? El ciclo circadiano, medicamentos, edad y en este caso que nos atañe a la condición física. ¿Por qué se me hace importante este proceso de medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Porque es un poquito más sencillo. Ahorita vamos a ver las formas de medir. Ya prácticamente casi todos los relojes lo tienen, todos los celulares se puede tomarlo y es una recopilación de todo. Ojo, como les dije, desde un principio no hay una sola cosa que pueda decir el 100% de todo. ¿Qué significa? Puede haber gente que tenga la variabilidad de la frecuencia cardíaca buena y se sienta mal y no haga sus tiempos. Y puede ser al revés, que alguien que si la variabilidad de la frecuencia cardíaca esté muy baja y que se sienta muy bien. Pero para eso nosotros necesitamos complementar esto con muchas más cosas para poder enmachar todo. Otra cosa también importante en esto y sobre todo en cuestiones de gente que hace ejercicio es la saturación de los receptores del sistema nervioso autónomo. ¿Qué significa? Parte para mejorar el sistema nervioso autónomo es el hacer ejercicio. Si yo empiezo a hacer ejercicio, mi sistema nervioso autónomo empieza a mejorar y empieza a saturar algunos receptores. Eso en gente común y corriente que hace un entrenamiento por salud. Pero ¿qué pasa en un atleta? Que nos vamos siempre más allá. Entonces, entrena más, tiene más capacidad aeróbica, su sistema nervioso autónomo, pues, se adapta más, ¿no? Se saturan más los receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento empieza también a bajar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, también puede ser lo contrario. Tan adaptado está este atleta que satura tanto los receptores que entonces va a bajar también la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí nosotros tendríamos que determinar si porque aquí está jodido y está baja. Y aquí está bastante bien, pero también está baja. Entonces, nosotros tendríamos que determinar dónde está para saber si nos funciona o no nos funciona. Ya se ha hecho esto con algunos modelos matemáticos, sobre todo logaritmos, para poder determinar que la variabilidad, cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca está aquí, no es que esté mal, sino que está mucho más adaptado. Bien, de los primeros programas que salieron, y aquí justo lo empezamos a implementar en natación paralímpica, es el ITLIT. Este es pues un programita que puede estar en una tablet, puede estar en el teléfono. La parte complicada de este ya fue hace algunos años, era de que se tenía que conectar con un sensor. Entonces, a veces ese sensor no determinaba, sobre todo por la población paralímpica, pues hay gente que los dedos no entraban bien, que no detectaba la frecuencia cardíaca.
Pero a pesar de todo eso y tener un poquito más de tiempo, se podía determinar y nos daba métricas para saber si entrenaba o no entrenaba ese día. Entonces, ¿por qué se me hace importante este? Porque este sí nos podría decir día a día, sin una intervención de estar picando al atleta, cómo está ese día antes del entrenamiento o antes de los entrenamientos. ¿Tiene fallas? Sí. ¿Por qué? Porque se puede también truquear. O sea, ya hemos visto que atletas que se aguantan la respiración o se levantan, hacen algo de ejercicio, puede subir un poquito, pero si lo toman como debería de ser, los sesgos son mínimos. Y nos da un panorama en una aplicación donde lo podemos traspolar con la parte de entrenamiento y también normalmente todas estas aplicaciones tienen un cuestionario, porque acuérdense, mientras más cosas tengamos para medir, es mucho mejor. Entonces, en el cuestionario también nos empiezan a decir cómo te sentiste, cómo estuvo la carga de ayer, te sentiste cansado, no te sentiste cansado, cómo te sientes ahorita. Entonces, todo esto lo recopila y nosotros podemos estar determinando si coincide estas disminuciones o estos aumentos de variabilidad de la frecuencia cardíaca con sus tiempos, con sus entrenamientos y con su percepción. Ahora hay uno un poquito más nuevo. Este ya no se necesita el sensor. Este es tan sencillo como que bajen una aplicación en su teléfono y todos los días se monitoricen. Nada más es poner el dedo, un dedo, en el sensor de la cámara. Y con eso nos va a dar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ojo, no les pongo valores aquí porque como les he venido diciendo toda la plática, esto es personal. Entonces, ¿qué hace la aplicación? Recopila de 3 a 4 días cómo está tu variabilidad para sobre tu variabilidad te empiece a poner zonas. Y entonces, los primeros días no te dice si estás bien o estás mal, porque apenas te está midiendo, era lo que les decía, necesitamos hacer un monitoreo, no un cribado. Entonces, los primeros 3, 4 días solo te está censando y ya a partir del quinto día ya te dice el color. Y entonces, previo al entrenamiento, junto con muchas más cosas y el cuestionario que ponen, entonces ya es una herramienta que el entrenador en ese momento nos podría ayudar. ¿Sí? Decir, hoy sí le toca la carga completa, como la tengo estipulado, o ya está medio bajo del rendimiento, está en amarillo, o está en rojo, no entrena, o solo entrena una mínima parte aeróbica. Pero eso sí nos puede dar información en el momento. Si nosotros ya vimos que Seca no nos va a decir lo que pasó ni hoy ni ayer, pero independientemente si queremos Seca ahorita, pues le tomamos Seca y nos va a salir por la tarde. Entonces no hay algo que al entrenador le pueda dar información tan certera y tan rápida, sobre todo que aquí recopila todo. O sea, esto recopila si el día de ayer no descansaron, si por ejemplo no los pueden estar cuidando, ¿no? Si el día de ayer se fueron a la plaza, se desvelaron, se pelearon con el novio, la novia, todo eso se recopila y eso nos puede salir aquí en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces no es lo único, pero es algo que sí nos pudiera dar muchas más variables, es algo mucho más sencillo y más barato que estar pagando laboratorios o estar tomando laboratorios todos los días que no nos van a servir. Bien, y por último, vamos a hablar de lactato, ¿no? Ya hay como moditas que todo es lactato, después lactato está mal y después otra vez lactato está bien, ¿no? Dependiendo de la moda. Pero el lactato es importante porque, como les dije en un principio, nos da información indirecta de cómo está la intensidad del ejercicio. Entonces nosotros, de acuerdo a la cantidad de lactato, podremos saber qué tan intenso está el ejercicio y qué tanto puede durar a esa intensidad. Y para esto están los umbrales, ¿no? El primero y el segundo umbral del lactato, que en base a pruebas, sobre todo pruebas incrementales, pero también se pueden hacer pruebas con estados estables pues en campo, podemos determinar estos umbrales y saber si están bajando o están subiendo, porque también eso nos podrá decir una cuestión de rendimiento. Si yo para una temporalidad estoy esperando que el umbral del lactato mejore y le tomo esa temporalidad y está peor que en una etapa previa, pues ¿qué significa? Que no está asimilando las cargas. ¿Sí? Yo lo que estoy buscando es de que este umbral mejore. Acuérdense lo que hablamos en un principio con la maestría deportiva.
La maestría deportiva que se tienen en deportes, en deportistas de este nivel, de alto rendimiento, ya es muy alta, o debería ser muy alta. ¿Y qué significa? Hay unas variables que ya no van a mejorar, o no van a mejorar mucho. Una de las variables que ya no va a mejorar mucho es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, prácticamente de los que llegan aquí, ya no va a mejorar mucho. O sea, el que tiene 50, en su vida va a llegar ya a 70. Pero ¿qué sí va a cambiar? Esto. Entonces, parte del entrenamiento no sería a lo mejor ya buscar el VO2 max o el VO2 pico. Sería ver, ahora con mi entrenamiento, qué tanto varío. Entonces, yo le estoy poniendo cargas no para mejorar el VO2, para mejorar umbrales. Entonces, si yo en este proceso de entrenamiento, en las etapas de entrenamiento, que tiene que estar mejorando, no mejora este umbral, significa que el atleta en todo este tiempo no asimiló las cargas. Va a depender también de la masa muscular activa, tipo de fibra muscular predominante, depende del entrenamiento y del deporte, el estado del entrenamiento y el ergómetro usado si se hace en el laboratorio. Gesto técnico, si es un protocolo incremental o es un protocolo estable. El estatus metabólico, si hay alguna patología, si sobre todo hepática o de glucosa o algunas glucogenopatías, también pudiera estar aquí. Y factores ambientales, como aquí la altitud. Esto es nada más un ejemplo para que vean que pues el lactato no es nada nuevo, ¿no? O sea, todas las variables del lactato ya tiene muchos años que se están ocupando y simplemente van cambiando algunas fórmulas. Y algo importante que nos tiene que quedar, ya hay que olvidarnos de los 4 milimoles. Los 4 milimoles y nada es lo mismo, y menos en altitud. En altitud tenemos muchas más variables que nos afectan esta elevación o disminución del lactato. Entonces, ya el decir, ya está arriba de 4 milimoles, ya significa que ya está en aeróbico, o está por abajo, está en aeróbico, ya eso no. Nosotros tenemos que hacerlo individualizado. Cada uno de nuestros deportistas tiene su umbral de lactato a diferentes milimoles y por ende no podemos estar diciendo que todos tienen 4. Y menos en paralímpico. Si esto no es igual en sujetos que son convencionales, ahora imagínense con la diversidad que hay en el deporte paralímpico, menos decir que 4 milimoles todavía está peor en cuestión paralímpica que en cuestión convencional. Y para eso hay diferentes fórmulas, porque no, estos modelos matemáticos lo que intentan hacer es asemejar una cuestión fisiológica a la parte matemática. Por eso es bastante complejo, por eso no podemos decir, la fórmula del Dmax o la fórmula del logaritmo o la fórmula de la tangente es la mejor para encontrar el umbral del lactato. No podemos decirlo porque cada una de estas está intentando asemejarse a un modelo fisiológico, un modelo matemático a un modelo fisiológico. Entonces, sí se intentan acercar y se acercan bastante, pero no es la ley. O sea, no porque yo diga fulanito tiene su umbral a 5, puede ser que no sea 5, pero está muy cercano a 5. También otra cosa que se me estaba pasando, también va a depender del lactatómetro que se ocupe. Hay lactatómetros que sus niveles desde un principio son más altos. Y nosotros tenemos sobre todo el AcuTrend, que los niveles de lactato son elevados y muchas veces empiezan en 3 y de ahí se empiezan a elevar. Entonces no podemos decir fijos en 4, por eso esa es otra variable. Entonces ya nosotros teniendo esto y sacando un modelo matemático, podríamos determinar en base a un test que hagamos ya sea en campo o en laboratorio, saber si para esa temporalidad está mejorando ese umbral. Y si está mejorando, ¿qué significa? Que todo mi proceso de entrenamiento está funcionando junto con lo que está haciendo el atleta de recuperación. Si vemos que esto no pasa, pues entonces tendríamos que rascarle ahí para saber qué está fallando, porque puede fallar el entrenamiento, pero también puede fallar el atleta o puede fallar el entorno. Entonces ahí tendríamos que estar valorando en esta cuestión del lactato qué sirve y qué no sirve. También muchas veces se puede tomar el lactato en reposo para estar midiendo esto. Yo no lo recomendaría tanto porque a final de cuentas también varía de si en ese momento caminaron mucho, rodaron mucho, si están estresados, si acaban de comer, si están en ayuno. Todo eso hay una variación del lactato, pero
haciendo un test incremental para umbrales de lactato podría funcionar. También otro es de que ustedes tienen establecidos algunos ritmos de trabajo y deberían decir, pues tú vas a darle a 4 el kilómetro y tú mides el lactato en esa intensidad. Entonces también cuando hagas otro test o cuando vuelvas a poner esa carga, si tú quieres medir la intensidad y no hay cambios o no debería de haber cambios, debería de tener, si corre esa intensidad, debería de estar ocupando la misma cantidad de milimoles de lactato. Si vemos que está haciendo la misma intensidad y se está elevando más lactato, pues significa que no está asimilando la carga. Y entonces ahí tendríamos también que estar revisando. Entonces, el lactato es bastante maleable para lo que queramos hacer. Tampoco es la panacea y decir de que ahora todo vamos a medir con lactato, porque tendremos que estar esto más otra prueba, más variabilidad, para que nosotros estemos juntando todo y podamos tener un perfil adecuado de nuestro atleta. Así es como nosotros en el laboratorio de evaluación y seguimiento médico reportamos. Nosotros tenemos valores de una prueba incremental, lactatos, frecuencia cardíaca, si lo hacemos con análisis de gases también ponemos en el consumo de oxígeno directo y hacemos una curva con un modelo matemático y damos diferentes formas de medición de este umbral. Se fijan, aquí está umbral láctico, el logaritmo, deflexión máxima, la deflexión máxima modificada, y la cantidad fija de lactato de 4 milimoles. Entonces, nosotros damos esto porque como hay muchos modelos matemáticos, pues nosotros tampoco podríamos decir, para mí el que más me gusta es el Dmax. No, nosotros damos eso porque acuérdense que en medicina no hay un solo valor fijo, siempre hay una variabilidad. Entonces, nosotros damos esta variación para poder decir, mira, es el que se despega mucho es el umbral láctico, que está en 15 kilómetros por hora. Pero si se fijan, todos los demás están alrededor de 13.7 a 13.8, 13.9, perdón. Entonces, ahí nosotros podemos estar diciendo que ese umbral se encuentra a esta velocidad y con esta frecuencia cardíaca. Entonces, ya esto lo traspolan a su entrenamiento, esto se va hacia las zonas de trabajo y podría ser que ya no estén ocupando tanto lactato, porque si yo ya hice la prueba y sé que su umbral está a 13.7 con 170 latidos, pues entonces a lo mejor ya no tengo que ocupar ese día una tira, porque sé que si está corriendo a 13.7 y veo su frecuencia cardíaca y está a 170, pues puedo estar pensando o intuyendo que está en su umbral o que está moviendo esa cantidad fija de lactato. ¿Sí? Bien, ya para concluir, tenemos estas tres conclusiones. Tenemos que saber que no hay un solo biomarcador que nos dé todo. Ya ahorita la plática todavía nos faltaron muchos, pero sabemos, o por lo menos tenemos que tener la idea, que uno solo no me va a dar todo, que necesitamos tener varios biomarcadores para tener un panorama de esto. Ahora, y tenemos que estarlos enfocando hacia nuestro deporte, ¿sí? Tenemos que saber qué biomarcador es el que se acomoda más a lo que estoy haciendo para mi deporte y a lo que yo requiero de este atleta. La factibilidad de realizarlo, lo que les digo, o sea, no voy a hacerle un estudio carísimo ahorita y ya no voy a podérselo hacer en 3 años porque no tiene dinero, porque no hay laboratorio que lo haga. Entonces no sirvió de nada hacérselo ahorita. Entonces también tenemos que ver dentro de nuestra periodización, saber, si es factible estarle tomando esto cada cierto tiempo porque la parte de la logística me da. Si no da, pues no vale la pena hacerlo. O sea, es como decir, le voy a tomar, tengo un amigo y le va a tomar fatiga de linfocitos B ahorita. ¿Y cuándo se lo vas a volver a tomar? No, pues ya no hay forma de volvérselo a tomar. Pues eso nada más escribado, eso no me va a servir para monitoreo. Y de lo más importante es hacer un perfil personal, ¿sí? Un solo marcador, una sola toma no me va a decir nada. Yo necesito estar tomando, pero tampoco pasarnos al otro lado, estarle tomando como loco. Cada vez que respire, tomarle. Y se levanta y tomarle. Y se va a dormir y tomarle. No. O sea, en base al macrociclo, junto con el área médica, se tendrán que sentar y decir, aquí hay un cambio, esta temporada es importante, este es un pico, yo necesitaría antes de pasarme de temporalidad saber cómo está. Entonces, desde ahí se empieza a programar. Obviamente, si hay cuestiones que se salen y que ven dentro de la periodización que el atleta no está asimilando cargas en ese momento porque se está sintiendo mal, algo está pasando,
pues entonces se puede tomar una medida extraordinaria de unos laboratorios o algo más. Pero si no, sí se tendría que estar monitorizando en base a esa periodización. Y con esto acabamos. No sé si tengan dudas o preguntas. Iniciamos con las preguntas. Acá pregunta la psicóloga Sara, ¿cuál es la relación entre la variación del umbral y las colagenopatías? La variación del umbral. Ajá, y las colagenopatías. Bien, son cosas totalmente diferentes. O sea, una es una patología que obviamente involucra una cuestión muscular y todas las colagenopatías podrían tener disminuciones del umbral, pero no van más allá. O sea, a final de cuentas no es que tú digas, tienes una colagenopatía, tu umbral va a estar reducido un 20%, un 30%, no. Se sabe por una cuestión fisiológica que no va a tener un buen mecanismo de contractibilidad y de ahí se sabe que baja, pero un porcentaje es difícil tenerlo, sobre todo porque las poblaciones que se estudian son muy bajas. Entonces, es difícil poner mucha gente con colagenopatías a hacer ejercicio y luego hacer ejercicio con toma de lactato para saber qué porcentajes bajas. Lo que sí se sabe es de que están bastante disminuidos. La otra es una felicitación por el curso. Gracias. Yo más que nada para felicitar al doc. Oiga, Gracias. doc, yo en las que puso en las fotos de los celulares, que dijo que la primera era muy viejita y luego puso otra de las tres más recientes. O sea, ¿qué cuestión hay en que la variación es diferente o lo que usted dijo, que a veces no hay que confiar en lo que hacen a lo que está ahorita? Sí, las dos prácticamente es la misma medición de la frecuencia cardíaca, nada más que una sí necesita el aditamento para ponerle el dedo, o sea, y eso lo cobran aparte. Por eso les digo que es importante ver lo de la factibilidad. ¿Cuál era el problema con nosotros? Que como se compraba uno porque viene de Europa, entonces se formaban todos, y entonces pasabas con el aparatito, uno, otro, y con el otro, cada quien se levanta, agarra su teléfono, pone la aplicación, pone el dedo en la camarita y solito lo toma. De ahí lo importante es no traspolar una con otra. O sea, la información que te da una aplicación, solo usar esa aplicación y no con el número de esa aplicación ocuparlo con otra, porque independientemente del número, te da un color. Porque puede ser que tú tienes 79 y yo tengo 100. Yo tengo más variabilidad, pero a lo mejor a mí me sale en rojo y a ti te sale en verde. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi variabilidad todavía era más alta y en ese día se me bajó. Entonces, por eso es personalizado, o sea, de cada uno y si no pasar de una aplicación a otra. O sea, la verdad, se me hace mucho más fácil, obviamente cualquiera puede ocupar el que quiera, se me hace mucho más fácil la otra, sobre todo porque es menos costoso y es mucho más fácil que luego que te levantes o que despiertes más bien, pongas la aplicación, pongas tu dedo y luego tengas la variación, la variabilidad. Y eso ayuda porque también hay una nube y entonces el mismo entrenador, antes de que lleguen al entrenamiento, puede tener el panorama de todos sus atletas y saber antes de que lleguen a quién sí le toca todo completo o a quién puede irle reduciendo la carga. Digo, depende de qué tan adeptos estemos a la tecnología, si no lo que también hacen es captura y se la mandan al entrenador. Y entonces ya desde antes pueden estar haciendo un panorama de quién sí va completo y quién no. Ok, última pregunta. En cuestión de también de cómo saber en tu disciplina, o sea, digamos, me imagino que es diferente, que yo soy power, hay de atletismo, natación. ¿En qué momento sabes cuál es la que vas a usar o hay una ya especial que dices, este es la base y de ahí saber cuál? Sí, hay unas que son base, o sea, hay unas que son base generales,
pero hay otras que sí, dependiendo de tu temporalidad y dependiendo de tu deporte, te podrás acercar, por ejemplo, con el servicio médico y decir, por ejemplo, yo quiero usar urea y ya vimos que urea le sirve más a los que son de algo aeróbico, ¿no? Entonces decir, mira, urea para powerlifting pues no te va a servir ahorita, ¿no? O puedes decir, sí, pero ¿qué crees? Yo estoy en una cuestión, en una etapa general y les estoy poniendo una parte aeróbica a mis atletas. Bueno, por eso les digo, todo se tiene que hacer como un traje a la medida. Entonces no me puedo cerrar a decir, no, powerlifting y me voltees a ver con urea. Pues, oye, yo tengo ahorita un componente aeróbico importante porque están en una preparación general, o estoy aumentando la parte aeróbica porque quiero que aumente su gasto energético y que baje de peso. Entonces, sí, entonces a esa persona o en esa temporalidad puedes decir, sí, urea. Entonces, por eso les digo, es importante saber qué están haciendo en base al macrociclo y determinar desde un principio que sí y que no, de acuerdo no nada más al deporte, sino a lo que están haciendo y lo que estás esperando. Ok, gracias. De nada. Todos están arriba del 90%. Bueno, preguntó que qué porcentaje de confiabilidad. No hay nada 100%, ojalá que hubiera algo así, arriba del 90% está, pero obviamente, ¿cómo va a aumentar esto? Si tú tienes una cosa, es un 90, pero si le empiezas a sumar más, si eso le sumas el que te haga un cuestionario de qué hizo un día previo, cómo se siente, cómo sintió en el entrenamiento, si de ahí tienes un perfil de cómo está su CK, si tienes cómo está su hierro, si tienes muchas más cosas, pues obviamente ese porcentaje se empieza a incrementar. Felicidades, Doc. Una pregunta. El estrés obviamente aumenta los niveles de cortisol. A nivel neurociencias, la segregación de dopamina, ¿qué tanto se ve involucrada en el sobreesfuerzo? ¿Hay alguna relación? Sí. O sea, ya se sabe que, como bien dices, el cortisol va de la mano del estrés y también la dopamina, sobre todo en ejercicios de alta intensidad, está elevada la dopamina. Entonces, eso también puede llegar a afectar en la variabilidad de la frecuencia cardíaca como feedback. Entonces, si se eleva, por eso, en la parte de psicología, hay veces que hay muchos biomarcadores que no están, por ejemplo, si tiene mucho estrés psicológico o tiene ansiedad, pues muy probablemente que la CK no se eleve o muy probablemente la ST no se eleve. ¿Por qué? Porque el estrés no va a ser o tu ansiedad no va a hacer que se rompa el músculo, ¿no? A menos de que te pongas a pegarte como loco. Pero sí la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues la variabilidad de la frecuencia cardíaca sí puede llegar a bajar. Por ejemplo, en periodos precompetitivos, donde sabes que el estrés es mayor, que tienes mayor carga de problemática, que pues, tu cabeza está girando de otra forma, ahí se ve que la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, por eso también es bastante importante tomarla en consideración, porque los biomarcadores normalmente no toman en consideración la parte psicológica y la variabilidad de la frecuencia cardíaca sí la puede llegar a tomar. Obviamente esto junto con test. Nada más para felicitarte primero. Y sobre todo hacerle énfasis a todos los entrenadores que todo esto es exacto. Es decir, que cada entrenador te diga, en este momento vamos a hacer cierto. Nada más es como comentario, porque a veces nada más te los mandan ante los así. Entonces, sí debe de haber una comunicación entre los entrenadores para ver cómo van los equipos, y en esos momentos es cuando se tiene que hacer cierto tipo de... Sí, la idea, como les dije, no es de hoy se me ocurrió o el doctor Agustín sacó que la seca es lo mejor, mañana o el lunes ya tiene 20 formados FER. No, o sea, la idea de esto es saber que hay muchas más opciones, que no nos podemos quedar con una y que sí se tienen que involucrar con el área médica para que entre los dos sepan qué es y cada cuándo y qué se debe de estar realizando. Y ya de ahí en fuera, obviamente, si hay algún caso especial, pues sí se puede decir, oye, le tocan laboratorios cuando cambiamos de etapa en un mes, pero ahorita yo lo veo mal, pues se toman laboratorios en ese momento, se hace otra cosa, pero si no, todo ya debería de estar bien estipulado. No sé si alguien más. Primero pasemos acá y ahora seguimos allá.
tomar mi agua. Igual es una pregunta sobre el hierro. La duda es si el entrenamiento como tal logra hacer una disminución de hierro de manera considerable para que el organismo no logre metabolizar pues los otros nutrientes. Puede ser por altas cargas de entrenamiento o por una mala alimentación. Y en este caso, si es mala alimentación o patología, pues como que identificar cuál es de las dos. Si es por altas cargas de entrenamiento, qué tanta la temporalidad debe de ser para decir, pues, estás disminuyendo el hierro y pues hay que volver a llenar esos complementos, ¿no? O si es por mala alimentación, en dado caso, pues cuál es como que la interpretación. Porque he tenido atletas con anemia que tienen bajo hierro y puede ser la alimentación. Entonces, esa es la... Sí, buena pregunta. Sobre todo también, lo que les comentaba hace ratito, aquí, a diferencia de otros países, no lo vemos o no lo ven la mayoría de los entrenadores o de los atletas, que es un centro de alto rendimiento en altura. O sea, nosotros nos vamos a otro país y cualquier centro de alto rendimiento que esté arriba de los 2000 metros le llaman centro de alto rendimiento de altitud. Aquí nosotros lo tomamos como si no fuera, pero sí es un centro de altitud. ¿Y qué significa? Que necesitamos tener más hemoglobina y que necesitamos muchas más reservas de hierro porque el recambio de los eritrocitos es mucho mayor. Entonces, sí, si falla algo, sobre todo en entrenamientos donde más puede llegar a bajar el hierro es entrenamientos aeróbicos de alta intensidad con mucho tiempo. Y de ahí la segunda parte podría ser la alimentación. Entonces, por eso es la cuestión importante de estar muy cerca del equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se pueden aventar la pelotita, ¿no? Oye, tiene bajo el hierro, voy contigo de entrenador, y tú puedes, no, o sea, mis entrenamientos están muy bien, y voy con el entrenador, no, yo le puse lo que tiene que tener de hierro. Entonces, ahí es donde se tiene que desmachar y saber si realmente el entrenamiento o en esa temporalidad sería un foco rojo como para que empiece a bajar con alta intensidad, algo aeróbico y con mucho tiempo, o si de plano no está ingiriendo alimentos que tengan pues una adecuada cantidad de hierro, ¿sí? También que tenemos otra cosa en paralímpico, que habitualmente no hay tanto en convencionales, patologías adyacentes, ¿no? O sea, patologías que pueden determinar la absorción de hierro. Entonces, pueden tener algún problema gástrico y puede ser que el entrenamiento esté perfecto, puede ser que estén alimentándose normal o muy bien o con altas cargas de hierro, pero su patología gástrica hace que no se absorba. Entonces, ahí es por eso la parte importante donde se tiene que juntar todo el equipo para saber por dónde va el problema. Pero sí, sobre todo en altitud, entrenamiento aeróbico y de alta intensidad, eso reduce los niveles de hierro. Pregunta en línea Antonio Báez. ¿Existe un rango límite en la variabilidad de la frecuencia cardíaca? No. El rango es personalizado. O sea, hay algunos rangos que ponen sobre todo en cuestiones patológicas, sobre todo en Holter de 24 horas, pero hablando de entrenamiento, no, por eso es personalizado. O sea, tú tienes tu propia variabilidad de la frecuencia cardíaca y tienes una desviación estándar. Entonces, sobre esa variación estándar o esa desviación estándar es donde tú podrías mantenerte. Pregunta Gustavo Chávez Luna. ¿Qué texto recomienda checar y repasar para una mejor toma de decisiones? Gracias. Ojalá hubiera un solo texto. El problema de esto es de que es difícil que se pueda encontrar uno solo. La verdad es que yo les recomendaría buscar por cada uno. O sea, no hay un texto que me diga todos los marcadores bioquímicos y que me salgan todos. Simplemente lo que tendrían que hacer para buscar es ponerle en los buscadores un marcador y ponerle con ejercicio para que nos empiece a dar como información, porque es difícil un libro o un artículo que venga de todo. Y ahí está la bibliografía también. Buenas tardes, doctor Agustín. Doctor Agustín Reyes, de Paranatación. Si ya no es recomendable seguir el protocolo de los 4 milimols
para saber que el atleta se está adaptando al entrenamiento aeróbico, entendemos que se debe individualizar la información fisiológica de cada atleta. La pregunta es, ¿qué protocolo de monitoreo puede recomendar para empezar a tener una base de datos fisiológicos de nuestros atletas? Es decir, ¿en cuántas sesiones se debe tomar el lácteo? O otros parámetros que serían importantes. A ver si entendí. Eh, sí, el lactato se tiene que tomar en base a dos cosas. Una carga específica. O sea, yo le voy a poner un entrenamiento a una intensidad y quiero saber si esa intensidad le está cumpliendo, yo le tomo lactato. Y otra es un protocolo incremental. No es que yo les diga, a fuerza tiene que empezar a 8 kilómetros por hora y después tiene que irse a 9 y después a 10. No. Lo único que les puedo decir es que tiene que ser incremental. Los incrementos no tienen que ser tan grandes, pero el tiempo sí es muy importante. Por lo menos tiene que ser 3 minutos. Y hay protocolos que se pueden ir a 7 minutos de cada etapa. Si el protocolo es de menos de 3 minutos y están midiendo lactato, pues estamos jugando nada más. No se están viendo porque no sabemos si ese lactato se está tomando de esa etapa o estamos todavía tomando lactato de una etapa previa. Entonces, por lo menos para tener un estado estable de lactato se necesitan 3 minutos. Y los tiempos de que se tiene que hacer la prueba, pues va a ser de acuerdo a la temporalidad. Ya depende de cada uno de los entrenadores saber. Obviamente no va a haber cambios en 1 o 2 semanas, ¿no? Los cambios se empiezan a notar 8 o 9 semanas, pero también tenemos que ver junto con la parte técnica cuándo nos conviene saberlo. Entonces, por eso es importante y también nos tiene que quedar claro no hacerlo individual. O sea, no yo como médico decir, estamos en atletismo, estamos en powerlifting, yo digo que se tienen que hacer las pruebas tal, tal y tal día. Eso también está mal. Lo que necesitamos hacer es sentarnos con el área técnica y junto con el área técnica, entre ambos determinar, o entre ambos, o entre 5, o entre 20, entre los que sean, determinar cuándo es factible o no hacer las pruebas y tomar laboratorios. Estas decisiones unilaterales es lo que ya se tiene que acabar. Arturo Iván Rincón pregunta que si se recomienda la utilización de solución salina al 0.9% o solución Hartmann como manejo de un atleta con sospecha de rhabdomyosis. Bien, pues yo diría que lo que tengas. O sea, no hay un cambio sustancial entre una y otra, son básicamente lo mismo mientras sea isotónica. Es difícil encontrar a sujetos así. Yo les recomendaría, si hay un sujeto así, se tendría que hospitalizar o en un inicio poner carga de cualquiera de las dos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Te gusta? Sí. Perdón, ¿eh? No se preocupe. Creo que ya el segundo le agarré bien, agarrándolo de abajo. Buenas tardes, gracias a todos nuevamente por su presencia el día de hoy. Para proceder con la clausura de la conferencia magistral, que la dará la licenciada Lenia Rubalcaba, coordinadora de analistas técnicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Sino antes mencionar que aquí tengo el QR, ahorita si gustan, quien quiera puede acercarse conmigo, pueden escanearlo. A este grupo estaremos enviando el link donde estarán realizando el examen para la generación de las constancias. Es importante que si necesitan esta constancia, si quieren la constancia, que se puedan registrar para nosotros tener la facilidad de hacérselas llegar, ¿vale? Le cedo la palabra a la licenciada Lenia. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, a toda la gente que nos está viendo desde YouTube y al doctor Agustín, actualmente el jefe de departamento de evaluación y seguimiento médico, y pues seguirlos invitando a que se sigan conectando y sigan asistiendo a este ciclo de conferencias magistrales que estamos llevándoles a través de, gracias a Copame, gracias a CONADE, y doy por clausurado, siendo las 3 en punto de la tarde, esta cuarta conferencia magistral con el doctor Agustín. Muchas gracias.
Pero iba a hacer mucho relajo quitarme el teléfono. Pasa el pico. 55. Atrás, atrás, atrás. 39. Bájale Claro, tantito. 31. 81. 11. 55, 39, 31, 81, 11. Déjate echar una llamada perdida. Sí, Ahí está. para que me digas quiénes sí, quiénes no. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Agustín. Buena Muchas ponencia. gracias a todos.